Bueno, estamos esperando ahorita que se vaya conectando el padre Diuber desde Venezuela para compartir con nosotros esta sesión. Mientras tanto, vamos nosotros haciendo el preámbulo de ella. Estamos en el catecismo, en el número 2850. Okay. Ese será el número que vamos a ver nosotros, aunque esta temática es mucho más profunda porque estamos en la cuarta parte del catecismo. Para los que tienen su catecismo, recuerden que el catecismo tiene 4 partes, ¿no? La cuarta parte es la que está dedicada a la oración cristiana. Y esa cuarta parte dedicada a la oración cristiana tiene 2 sesiones. Esto que vamos a hablar hoy se encuentra en la segunda sesión, que tiene como título La oración del Señor. Ya todos ustedes saben que la oración del Señor es el Padre Nuestro, ¿no? En los artículos que tiene el Padre Nuestro nos vamos a basar en el artículo 3, las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y de las 7 peticiones del Padre Nuestro vamos a desarrollar la última: líbranos del mal, ¿no? Es decir, el catecismo tiene una estructura muy interesante para que uno no se pierda. No son cosas que salen de un lado, salen del otro, ¿no? Todo está bien hilado, bien condensado para que el entendimiento de la fe pueda ser de una manera mucho más orgánica y mucho más fácil. Ahí ya tenemos al padre Diuber. Padre, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí en la comunión de todos los santos, en este momento privilegiado de gracia de compartir esta herramienta tan necesaria que es fuente de vida como es el catecismo de la Iglesia Católica. Así es, padre. Aquí desde Atlanta le mandamos un saludo. Nosotros nos conocimos en Panamá, en la Jornada Mundial de los Jóvenes. Todavía me acuerdo, en esa parroquia de San Judas, con todos esos jóvenes ahí. En esa sacristía, ahí fue donde nos conocimos. Así es, un momento de gracia. Realmente la Jornada Mundial de la Juventud siempre nos da la oportunidad de encontrarnos como jóvenes cristianos y recibir esa confirmación en la unidad del Santo Padre, en este caso el Papa Francisco, con esa euforia juvenil que siempre unge, ¿no? Da fuerza dentro de nuestra Iglesia Católica. Así es, padre. Bueno, pues le agradecemos el tiempo de compartir. Esperamos que no sea la última, ¿eh? No porque esté en Venezuela va a ser la última. No, bueno, cada vez que me inviten y pueda, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Mientras te dejen tener internet, todo está bien. Oye, espero que no vaya la electricidad, ¿eh? Por eso. Pero espero que no. Muy bien, padre. Pues damos inicio. Vamos a saludar aquí a Cecilia Ochoa, que dice: tanto que estuvimos esperando este día y tan rápido que se fue. Pero eso sí, un día muy agradable. Excelente. Y eso, Cecilia, que tú no comiste aquí una pasta que nos hizo good morning, amigos. Excelente. Isabel dice: hola. Desde una cocinita trabajando, que Jesús anda también entre las ollas. Mira, ya tú sabes, Jesús ya no le hicieron chef también ahora. Bueno, excelente. Bueno, mi hermano, pues vamos a dar inicio al contenido del catecismo en el día de hoy. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos comentando en esta última sesión con el padre Diuber el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte, la segunda sesión dedicada a la oración del Señor, el Padre Nuestro. Estamos en el artículo 3 que nos habla de las 7 peticiones y desarrollaremos la última petición, ¿no? Líbranos del mal. Recordemos, queridos amigos, que las 7 peticiones del Padre Nuestro las vamos a encontrar en el Catecismo desde el número 2803 al 2806. Es importante que recordemos
que las 3 primeras se refieren a Dios y a cómo debemos servirle. Y las 4 siguientes se refieren a nuestras necesidades fundamentales. Hay 7 peticiones en el Padre Nuestro, 3 para Dios, 4 para nosotros. Hay una invocación, esta que dice así: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta invocación, el catecismo nos la enseña en el numeral 2777 al 2796. El cielo está allí donde está Dios. El cielo es Dios. La primera petición que nos presenta el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. La encontramos en el catecismo en el número 2807 al 2815. Y nos preguntamos, ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Y respondemos, significa ponerlo por encima de todo. Segunda petición, venga a nosotros tu reino. La encontramos en el Catecismo de la Iglesia, en el número 2816 al 2821. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, pedimos que Cristo regrese como ha prometido y que se implante definitivamente la soberanía de Dios que ha comenzado aquí en la venida de Jesús. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Tercera petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El catecismo la va a desarrollar en los números 2822 a 2828. Y esa voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. El catecismo lo va a desarrollar en el número 2828 a 2837. Este danos es una expresión de confianza y de atrevimiento que la vamos a conocer en el catecismo como una parresía, ¿no? Una parresía, danos. Quinta petición: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El catecismo lo va a desarrollar de los números 2838 a 2845. No se puede ser hijo de misericordia sin ser padre de misericordia. Y tampoco se puede ser padre de misericordia con los demás sin haber sido hijo de misericordia de Dios. Sexta petición: no nos dejes caer en tentación. El catecismo lo va a desarrollar en el número 2846 a 2849. La vida cristiana ante la tentación no consiste simplemente en pedir a Dios que le perdone el mal que ha hecho. Más aún, es que le pide a Dios la gracia de que no le deje caer en el mal. Y ahora entramos propiamente en nuestro tema. Apartado séptimo: y líbranos del mal. La séptima petición, líbranos del mal, la encontramos en el número 2850 al número 2854. Así, querido Padre, que después de esta introducción completa de los diferentes números, como el catecismo nos va llevando de la mano a entender esta preciosa oración que Jesús nos enseñó, le dejamos los micrófonos para desarrollar a partir del número 2850. Bueno, muchas gracias. Este apartado del Catecismo de la Iglesia Católica, que es tan importante y necesario dentro de nuestra formación cristiana para poder comprender y vivir nuestra fe cristiana católica. Es allí donde la Iglesia nos muestra, manifiesta su doctrina basado en aquel trípode de
la Sagrada Escritura, de la tradición con T mayúscula y el magisterio, que ha sido la enseñanza de los papas y del concilio. De allí entonces surge este fruto tan necesario y tan rico como es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el tema propiamente que hoy queremos abordar un poco es sobre el apartado de líbranos del mal, ¿no? Que aparece desde el numeral 2850 en adelante. Bueno, aparece acá el Catecismo hablando y citando a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta oración que conocemos en todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan como la oración sacerdotal, vemos que Jesús, Hijo de Dios, pide por los suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Bueno, actualizando esta palabra somos nosotros, ¿no? Y pide por aquellos que han sido elegidos, capacitados y enviados. Somos todos los bautizados, ¿no? Todos los bautizados que hemos sido elegidos, capacitados y enviados como discípulos del Señor. No te pido que los retires del mundo. No, es el mundo donde vivimos, es el mundo donde nos movemos, es el mundo que Dios mismo ha hecho, ¿no? Cuando Juan habla incluso de los 3 enemigos del alma que aparecen en sus cartas y que luego la mística cristiana lo ha desarrollado, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y otros santos y místicos de la Iglesia, los 3 enemigos del alma, ¿no? Mundo, demonio y carne. Pero esto en el sentido negativo, porque todo lo que ha creado Dios lo ha creado bueno. Y por lo tanto nosotros debemos de disfrutar de la creación de Dios, cuanto existe en el cielo y en la tierra. Pero existe el mal existe. Y el promotor y el príncipe del mal, que luego el catecismo en los siguientes numerales, ¿no?, los va a caracterizar, los va a nombrar en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el 1851 tenemos como nos explica quién es el maligno, que es el ángel que se opone a Dios, el diablo o el diabolos, ¿no?, en griego es aquel que se atraviesa, es el designio de Dios y su obra de salvación cumplida. Que sí, que el diablo, ¿verdad? El maligno está en contraparte de Dios y de la misión de los hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor pide por aquello para que nos aleje del mal, de las acechanzas del maligno, de aquel que quiere interrumpir, obstaculizar el camino o la misión que tú y yo como cristianos hemos recibido. Y por eso, pues este apartado es líbralos, presérvalos del mal, cuídalos del mal, ¿no? Aléjalos del mal. Y el mal tiene nombre y apellido, ¿no? Ya lo estamos diciendo. Tiene nombre y apellido. Este mal que quiere hacernos perdernos, turbarnos, alejarnos. ¿De qué? De todo lo que tiene que ver con Dios y sus bondades. Tenemos que estar claros en esta realidad. No caer en el extremismo, cuidado, no caer en el extremismo de que el demonio está a veces en todos lados, ¿no? O echarle la culpa de todo lo que suceda al demonio. A veces tendemos nosotros los cristianos, por no tener una formación y por no estar claro, queremos achacar al demonio todos nuestros errores y pecados. No. Nosotros hemos sido creados con memoria, inteligencia y voluntad. Tenemos la capacidad, lo que nosotros llamamos como un libre albedrío, de elegir el bien
o el mal. Por lo tanto, pues somos también responsables de nuestras propias acciones. Cuando hablamos acá del maligno, que es el príncipe de la mentira, ¿no? Acá lo nombra, es el príncipe de la mentira, es Satanás, es el seductor del mundo entero, ¿no? Nombra, citando Apocalipsis número 12, pues es aquel que por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será librada del pecado y de la muerte, citando la plegaria número 4, hermosísima esa plegaria número 4 del misal romano, ¿no? Y es aquel, obviamente, que viene a destruir el plan que Dios ha diseñado para todos sus hijos. Entonces, pues todo lo que se obstaculiza en nuestro progreso y desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual, humano, incluso hacia la paz y hacia la felicidad, en definitiva, hacia la santidad, claro que sí, que regularmente viene del demonio, todo lo que quiere cortar. Por eso, por ejemplo, hay pecados que nosotros cometemos, la iglesia lo categoriza como pecado mortal y pecado venial, ¿no? Y pues aunque uno tiene la libre voluntad de hacer una acción, así sea incluso mala acción, pues, como dije, pues las responsabilidades de cada uno de nosotros. Sin embargo, pues bien, el demonio, el mal, muchas veces, la gran mayoría de las veces, se beneficia de estos errores que nosotros podamos cometer, en estos pecados mortales, para perdernos en el mismo pecado. Son, como nosotros decimos, las ventanitas abiertas que podemos dejar en nuestra vida espiritual y donde el maligno entonces se puede beneficiar y lo toma para podernos manipular e influir, alienarnos con respecto a nuestras propias debilidades y dejarnos llevar, acostumbrarnos. Por ejemplo, una de las cosas terribles que nos puede pasar al cristiano es acostumbrarnos al pecado mortal, acostumbrarnos totalmente a esa vida quizás doble que no te permite entonces tener una relación de gracia con el Señor. Y Dios te sigue amando, Dios te sigue queriendo, pero Dios quiere protegerte de esa situación. Dios quiere librarte del mal, ¿no? Quiere librarte, quitarte esas situaciones que no te dejan tener esa relación libre, espontánea, amorosa, íntima con el Señor. En el numeral 2853 reza así: la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora que Jesús entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo está echado abajo. Con la muerte de Jesucristo, pues Cristo pisó, por decirlo así. Recuerden aquella escena tan pintoresca de la Pasión de Cristo, dirigida por este director y actor Mel Gibson, ¿no? Cuando Jesús, incluso en el huerto de Getsemaní, aparece allí representado el mal en esta persona, pero luego aparece la serpiente y cómo Jesús pisa la serpiente fuertemente, ¿no? Ahora, en la muerte vemos que se cumple la misión de Jesús. Vino a morir, a dar la vida por todo. Y por lo tanto, pues le da muerte a aquel que quería perturbar, a aquel que quería que Jesús no cumpliera obedientemente la misión del Padre. Él se lanza en persecución, dice así, él se lanza, seguimos leyendo, él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo,
es preservada del pecado y de toda corrupción de muerte. Se refiere obviamente a la concepción inmaculada de María, luego a la Asunción, estos hermosos dogmas, a María, Madre de Dios. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al rostro de Jesús, de sus hijos, citando Apocalipsis 12. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Aquí en este mundo estaremos siempre tentados por el mundo, el demonio y la carne. Siempre estarán acechando, pero seremos liberados totalmente cuando el Señor en su parusía, es decir, en su segunda venida en gloria, vendrá a establecer su reino. Y como dice el credo niceno-constantinopolitano, pues su reino no tendrá fin. Nosotros, la esperanza nuestra siempre tiene que reposar en las promesas de Jesús, que se cumplirán. Algunas se han cumplido, otras están por cumplirse, ¿no? En este mundo tan turbado ahorita, hoy en día, tan convulsionado, con tantas situaciones que están pasando a nivel mundial, que son como una especie de apocalipsis, ¿no? No dudo, obviamente, que tiene que ver con los últimos tiempos. No les puedo decir es que el Señor viene mañana, pasado mañana, porque eso no lo sabemos, ¿no? Pero los signos de los tiempos nos muestran que el tiempo está cercano. Por lo tanto, pues la esperanza debe morar, debe descansar en el Señor, que es la roca firme, que nos ayudará entonces, no solamente después de la parusía, a encontrar este reinado ya pleno, sino acá mismo, en nuestras tentaciones, cuando vemos entonces perturbaciones incluso del mal, nosotros a través del amor y de la gracia de Dios, de la comunión frecuente, de la confesión frecuente, de la dirección espiritual, de las prácticas, de los elementos, por ejemplo, como los medios de crecimiento humano, lectura espiritual, dirección espiritual, lección divina, todos estos elementos que la Iglesia tiene de manera maravillosa para ayudarnos a crecer y darnos esas herramientas que nos ayudan entonces a extirpar, a pisar, como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, a la serpiente. Entonces, este deseo de Jesús de líbranos, aléjalos del mal, es un deseo que siempre está perenne en nuestra vida cristiana. El Señor tiene su mano poderosa encima de cada uno de nosotros, intentando obviamente alejarnos de esas tentaciones del mal que nos quieren hacer perder y vivir de una manera disoluta, como recuerdo como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando se fue, y alejarnos plenamente de la gracia, de la voluntad y del amor de Dios. Y ese es uno de los planes que tiene el príncipe de la mentira, porque está pervertido en sí mismo, se pervirtió, alejándose de siendo un ángel creado por Dios, se pervirtió y es pervertidor. Y así es el pecado, sobre todo estos pecados mortales que nos alejan totalmente de la gracia. Te pervierte no solamente tu persona, sino que pervierte, ¿no?, a los que están alrededor. Y es terrible. Por ejemplo, cuando suceden estas cosas, hay varios vicios que te llevan a esa perversión. El poder, por ejemplo, el poder que ha pervertido la conciencia de la alta jerarquía política o de los gobernantes. Tristemente, te lo digo con mucha propiedad porque vivo en Venezuela, cómo hace estructura de pecado y cómo el sistema, nosotros lo llamamos por supuesto, el sistema va corrompiendo hacia los demás, pero en definitiva los que somos cristianos y somos espirituales vemos que es una lucha espiritual, que es el pecado que va tomando terreno, y el mal obviamente le conviene, el maligno le conviene, y toma entonces esas voluntades debilitadas y erradas para
desviarnos totalmente. Entonces no solamente sufre, por eso el pecado tiene siempre repercusión social. No solamente el pecado daña a la persona, sino que repercute también a los que están alrededor. Unos políticos, en este caso, unos políticos que están a la cabeza, que son los gobernantes, que deben entonces resguardar y luchar por los derechos de la sociedad, debe cumplir con las normas y las leyes para resguardar el Estado. Lamentablemente se tergiversa todo ese camino, ¿verdad? Y comienza a sufrir, por ejemplo, en este caso, un pueblo entero prácticamente. Pero si uno va hacia el fondo es porque se han pervertido por el poder y han dejado que el mal entre a su vida. Pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es siempre librarnos del mal. Es librarnos de ese enemigo que quiere que nuestro camino se pierda. No, porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven, dice San Pablo. Y así, entonces, buscar eso tan anhelado que es nuestro objetivo, que es la salvación. No solamente por encontrarnos la salvación por el miedo mismo de perdernos o de ir hacia la condenación, sino por el amor, por vivir el amor, que es lo que nos hace vivir en la plenitud. Bueno, esto es un breve, quizás una breve pastillita por allí, pudiésemos seguir profundizando, pero un pequeño aporte que mi persona hace y que lo hago con muchísimo gusto para todos ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión. Muy bien, padre. Realmente esto es un tema de discusión muy interesante, ¿no? El tema del mal siempre será un tema que nos toca, ¿no? A todos, ¿no? Podríamos decir, nosotros no le tenemos miedo a Satanás, realmente. No le tenemos miedo. A lo que deberíamos nosotros tenerle miedo es apartarnos de Dios. Es lo que la iglesia nos enseña como el santo temor de Dios. Claro. No es Satanás aquí el importante o tenerle miedo a Satanás, sino es tenerle miedo a alejarme de Dios, que es al mismo tiempo pues irme con Satanás o dejarme atrapar en sus seducciones, ¿no? Sería por ahí el tema interesante para todas las personas que nos escuchan aquí en esta explicación del catecismo. El punto a relucir aquí es el santo temor de Dios, que es el que nos debe llevar a evitar el mal, ¿no? A profundizar esta petición. Sí, sin duda alguna, ¿no? El temor a Dios, que viene siendo uno de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso nosotros necesitamos como cristianos pedir esa unción para tener ese don de no ofender al Señor, pero no ofenderlo por amor, no por miedo, ¿no? Porque el amor no es eso, no es miedo, sino es el amor, o sea, la delicadeza de no querer ofender o faltar o fallar a aquel que nos ama, en esa correspondencia mutua de enamorados, ¿no? Porque Dios es un eterno enamorado de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Claro, por supuesto, estos temas son sumamente interesantes. Por ejemplo, hace poquito ahorita, una persona me preguntaba, que leyó algo y por ahí decía que un teólogo que decía que el diablo no existe, que el demonio no existe, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Uno no se debe escandalizar si alguien pregunta eso o lo está estudiando, lo está afirmando. Para esto está estos espacios de discusión, de doctrina, sano, porque nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe, lo dice la palabra, razón de nuestra fe, y podemos discutir estos temas de manera positiva. El demonio para muchos hoy en día es cuestionado, la existencia del demonio, ¿no? Y bueno, nada, o sea, yo le decía, mira, eso de verdad, decir esa afirmación es echarse a un lado de la Biblia
de la fuente de la revelación. Las Sagradas Escrituras, como decía, la tradición con mayúscula y las enseñanzas del magisterio. Allí está ese trípode que para los católicos cristianos no nos podemos salir de allí. Y yendo un poquito más al tema, obviamente, que ese temor de Dios, es para ganarnos también el cielo que Dios nos tiene prometido, o sea, la salvación. Nosotros queremos ser salvos, somos salvos en Jesucristo, pero también tenemos que buscar vivir en esa salvación que nos ayuda entonces como garantía de la vida eterna a tener el cielo, que es el mismo Jesucristo, no solamente después de la muerte. Tú decías algo allí antes de mi participación, pues, claro, citando el catecismo, Dios es el cielo, ¿sí? Cristo es el cielo. Quien vive en Cristo ya tiene un pregusto, tiene un preámbulo a la eternidad, al paraíso, donde nosotros queremos estar algún día. Sin duda alguna, también sale una pregunta muy interesante, padre, y es, ¿qué será de mí si le doy la espalda a Dios? Las estructuras de poder malignas de las que usted hacía referencia hace algún momento, que se van regando por el mundo entero como estructuras casi aprobadas por el mismo hombre. Pero si vamos al fondo, los hombres que aprueban estas mismas estructuras casi demoníacas son hombres que viven a espaldas de Dios, que viven a espaldas de Dios completamente. Y entonces nos preguntamos, ¿qué será de mí si le doy la espalda a Dios? ¿Cómo vamos a pretender que un mundo esté mejor o que una sociedad esté mejor cuando lo que estamos es de espaldas a Dios hace mucho tiempo? ¿Cómo de pedirle a Dios que nos libre del mal cuando nos hemos mancornado con el mal? ¿Cómo nosotros poder en nuestra vida ser tan valientes para decirle al Señor, yo no te voy a dar la espalda aunque todos te la hayan dado? Alguna reacción quizás un poco así primaria como las de Pedro, ¿no? Okay. Yo nunca te abandonaré, ¿no? ¿No? A ti no te pasará eso, ¿no? Tendría que ser así la manera de combatir muchas veces al demonio, ¿no? ¿Qué piensa usted? Bueno, mira, yo quiero partir, yo más o menos lo hablé, ¿verdad? Como tú lo has dicho, pero quiero partir desde la experiencia. Como dije, el demonio en sí mismo es un pervertido y pervertidor. El pecado mortal, en este caso, pervierte a la persona. Y la conciencia, que esto es moral, se vuelve una conciencia laxa. No responde ante la reflexión de discernir entre el bien y el mal. Y se ofusca una conciencia así, hasta que la conciencia se adormece. Entonces, es un proceso en el que pasa el hombre. Cuando se duerme la conciencia es porque ya prácticamente ha habido unos hábitos malos. Se ha llegado a vicios terribles en la vida. Y cuando llegan estos vicios así, lamentablemente se vuelve el corazón una coraza total hacia las cosas buenas. Y se delibera prácticamente en el libertinaje total de todos estos vicios de placer, de poder, de tener, ¿no? Es tanto así la ambición que llega totalmente a pervertirse y bueno, nada, pierde como que ese deseo, ¿no? de querer hacer el bien. Sin embargo, siempre hay oportunidades para que el hombre se arrepienta, pero en la práctica, en la vida real, como hemos visto en algunos personajes, en algunas historias, por ejemplo, en el caso de algunos países, los países latinoamericanos, que nosotros que hemos sido tan
maltratado con estas ideologías filosóficas y políticas que queremos en aras de defender, entre comillas, la igualdad y la equidad y todas estas cosas, ¿no? En el fondo, todas estas ideologías a veces terminan mal porque hay líderes y personas que se dejan pervertir y sus conciencias están totalmente dormidas. Son conciencias laxas que no permiten la reflexión, por más que incluso a veces quisiera, no, están tan sumergidos en el mal y el maligno incluso ha intervenido tanto que cuesta mucho que ellos reflexionen, ¿no? Un milagro de Dios puede hacer cambiar y romper. Por eso necesitamos más cristianos, en este caso laicos, que estén en el caso de los países, que estén en estructuras, instituciones que puedan hacer valer los derechos cristianos, humanos, que ayuden un poco a minimizar, a menguar, a resistir ante el mal. ¿Para qué? Para poder contrarrestar. Y estando con el Señor y el Espíritu Santo, con San Miguel Arcángel, muchas veces tener victorias sobre esta gente desde el punto de vista del pecado, desde las estructuras de pecado que tanto daño hace, no solamente en el punto político, sino también en los ámbitos de las instituciones, incluyendo la Iglesia Católica. Así es, incluso escuchamos por ahí en algunos lugares, aquí también es bastante constante, ¿no? Escuchar teólogos, escuchar incluso por ahí algún sacerdote, ¿no? Decir que el demonio no existe, ¿no? El demonio no existe, tú tranquilo, relájate, ya Cristo hizo todo, ya tú estás salvado, no te preocupes. Pero hay veces me pregunto, querido padre, ¿no? Hay veces el mal es tan palpable, que es imposible negar que esas acciones son diabólicas. O sea, el mal se podrá esconder muchas veces, claro que sí, pero es que otras es tan descaradamente palpable que se deja, simplemente muestra su rostro enfrente de nuestra nariz. Y todavía hay algunos seres humanos que se atreven a negarlo, ¿no? Que se atreven a taparse los ojos para no ver esta realidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos ver este mal tan fuerte, ¿no? En el odio. El odio que vive el mundo hoy día es una cosa que yo no sé si en otras generaciones lo habrán vivido en estas dimensiones. Padre, usted será consciente de la tremenda desmembración de la familia, el trabajo que se está haciendo para que la familia se quiebre, para que los jóvenes nomás se junten, que no se comprometan. Cada vez hay más mamás solteras o incluso papás solteros porque son incapaces de establecer una relación seria, una relación de cara al Señor, o la desgracia del aborto, haciendo pensar a los jóvenes, a los niños, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, ¿no? O la desgracia de la eutanasia, o la desgracia de la corrupción. Es decir, hay el mal tan fuerte, Satanás, que se nos presenta en las narices, que es imposible no desenmascararlo como algo que tiene que ser diabólico, ¿no? Tiene que estar, como dijiste excelente hace un minuto, tiene que estar la conciencia no solamente nublada, sino completamente cerrada. Porque todavía si estuviera nublada uno diría, este tiene esperanza, pero es que ni siquiera están dando chance a que se nuble. No, está totalmente adormecida. Pero fíjate que todo eso que has nombrado es para que tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la familia, de la lucha, desmembrar a la familia, no viene espontáneamente. Y eso es interesante saberlo, nosotros como iglesia católica. Esto no viene espontáneamente.
el demonio obviamente está mostrando sus narices, por ejemplo, en el caso de la ideología del género. O sea, ahí tienes tú cómo ver, oye, esto por donde tú lo agarres, no solamente que es un tema de derechos humanos o de respeto, no. Esto es un tema que tú le metes la lupa y por donde veas y por donde ves, uno que es cristiano, que uno, oye, allí están las narices del maligno. Las narices del maligno, o sea, claramente. Y bueno, obviamente, ¿contra quién está combatiendo la ideología del género? Una de las cosas, la familia. Pero hay toda una estructura detrás de esto, bien pensada, bien pensada. No seamos ingenuos. Hay una estructura bien pensada. La cola del maligno allí metida, ¿no? Entonces, por supuesto, a nosotros nos toca, como laicos, como sacerdotes, como iglesia, estar bien claro desde el punto de vista de lo espiritual, pero de la formación cristiana, para poder muchas veces orientar las nuevas generaciones. Nos va a tocar, nos está tocando, que tú te encuentras con jóvenes hoy en día, tú lo decías, que bueno, el matrimonio, yo creo en matrimonio, ya yo no creo en el matrimonio, sí creo, pero métete a vivir, si te va bien, te divorcias y puedes tener otra relación y no sé qué, y esto, o sea, una vida light totalmente, que está a un extremo, de la vida cristiana, ¿no? Y que se aleja del proyecto, del plan de Dios. Tú lo ves, uno lo ve claramente, ¿no? Lo ve allí claramente. Entonces, el demonio existe, claro que sí existe. Él está allí, claro, entendiéndolo con mucho equilibrio, porque hay algunos que ven el demonio en todos lados, y eso no es. Sí, claro, ven el demonio. Entonces, a mí me da risa, también así como a mí me da risa, porque hay gente que le achaca algunas responsabilidades que la persona ha hecho en conciencia al demonio. Es que fui infiel, le fui infiel a la mujer mía. No, pero padre, eso fue el demonio que me fue el demonio, y la culpa no es mía, la culpa es del demonio. Y así oye, mira, no, esto no es así. O sea, tú tienes responsabilidad. Tú te has dado a atrapar, tú correspondiste, tú tienes responsabilidad en esas acciones, que no está bien, no le estás achacando, y le digo, no es por defender y justificar al maligno, al demonio. No, nada de eso. Pero claro, el demonio utiliza ese pecado que tú estás cometiendo para hundirte en la oscuridad. Y para que, ¿cuál es la trampa de allí? Que tú veas que eso de cierta forma está bien, está normal. Que tú puedes tener esa segunda relación por allí, que tú puedes llevar una doble vida y que tú puedas estar tranquilo, que las justificaciones tanto en la razón y el corazón que te dan, y que bueno, que tú puedes seguir esta vida así, que no está pasando nada. También continúa el catecismo, padre, diciendo que esta petición de líbranos del mal, ¿no?, concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, ¿no? Líbranos. Claro. En comunión con toda la iglesia, ¿no? Para la salvación de toda la familia humana. No soy solamente yo. Cuando uno reza, pues pide por uno mismo, ¿no? Es una dimensión de la oración que es personal, que es intransferible, pero hay otra dimensión que es una dimensión comunitaria. Tenemos que rezar y estar unidos e integrados en la oración de unos por otros, ¿no? Sin descargar, ¿no? Sé tú el que reza por mí. Yo no voy a rezar, pero tú reza por mí. Me imagino que a usted, como sacerdote, se lo habrán dicho miles de veces. Padre, usted que está más cerca de Dios, reza por mí. Y uno dice, ¿y usted cómo sabe? Queremos muchas veces, ¿no? Esa es la constante. Uno dice, bueno, sí, estoy cerca cuando estoy quizás
en el momento que estoy ejerciendo el ministerio sacerdotal como cabeza de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, obviamente lo tengo en mis manos, puedo tenerlo, puedo mirarlo, puedo contemplarlo, pero todos estamos muy cerca, todos tenemos que estar muy cerca de Dios. Bueno, la comunión de los santos, ¿no? Que es un tema muy interesante. Hoy en día, ¿no? La comunión, todos estamos unidos en la comunión de todos los santos. La iglesia, que es el cuerpo místico, la teología paulina tan hermosamente, cuya cabeza es Cristo, es muy interesante aquí, ¿no? Y si nos duele algo, uno de nuestro miembro del cuerpo, todo el cuerpo sufre por un dolor de alguien que está allí, ¿no? Entonces, pues esa familiaridad y esa comunión, esa fraternidad que tenemos que tener en la oración, porque sin duda alguna es algo, como lo dice el catecismo, salvación individual, pero que repercute en la salvación comunitaria. Los cursillistas de Cristiandad dicen algo muy interesante. Digo cursillistas porque hoy tuve una mañana reunido con los cursillistas. Nos salvamos en racimo, ¿no? En bus. Sí. Exacto. Entonces, es interesante ver esto porque hay una conciencia eclesial comunitaria muy clara. Y tenemos que tener clara, o sea, la familia de Jesús, que es aquellos hermanos que se aman y están unidos, estrechos, en buscar la salvación de cada uno, ¿no? Sí, todos rezamos juntos, pero vamos a ir como en forma de conclusión de este pequeño apartado, ¿no? No se vale poner a rezar a otros por mí y yo no rezar, ¿no? Claro. Eso es importante, ¿no? Vamos a rezar todos, porque ese tipo de demonios al cuales hemos comentado esta tarde contigo solo se vencen con oración. En la medida que estemos unidos orando, y para orar se va a necesitar toda la paciencia del mundo, toda la paciencia, porque uno se puede preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir orando para que esta estructura social cambie? Pues no tenemos claro el hasta cuándo. Lo que nunca debemos perder de vista es que tenemos que seguir orando, ¿no? Hay un ejemplo que nos pone el Evangelio de la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 necias se durmieron sin estar esperando la llegada del esposo. Cuando llegó el esposo, tenían las lámparas apagadas y pidieron aceite a las vírgenes sensatas. Y la respuesta de ellas fue un poco misteriosa, ¿no? No podemos darles nuestro aceite. Parecería como egoísta. No podemos darles nuestro. No vaya a ser que no tengamos para nosotras. Vayan ustedes y busquen el aceite. Fueron a buscarlo y cuando regresaron, las puertas ya estaban cerradas y no pudieron entrar al banquete. Tenemos que estar, queridos amigos, si queremos combatir el demonio, tenemos que estar orando sin apagar las velas. Ese pasaje del Evangelio de estas 10 vírgenes es implacable, ¿no? No cabe que tú pidas solidaridad de los demás sin que yo lo pida personalmente. No le puedo dar mi responsabilidad de mi oración con Dios a otra persona, por más cercana o allegada que sea. La oración es en plural. En plural. En singular también es aceptada, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos también a hacer esta petición en plural, es decir, hay una especie de corresponsabilidad entre nosotros. Líbranos del mal. No solo lo pido por mí, sino que lo pido por ellos. Nosotros que tenemos todos estos hermanos nuestros, por ejemplo, en Venezuela, nosotros aquí, Padre, pedimos en las celebraciones litúrgicas siempre por su pueblo, todo el tiempo. Y no es porque ustedes no lo hayan pedido, es una solidaridad de la iglesia y de los hermanos en Jesús en esta oración, que aunque nosotros no lo estemos viviendo en primera persona, lo vivimos con ustedes. Señor, líbranos del mal, a los que estamos aquí y a los que están allá.
Me parece a mí que eso es una de las cosas más interesantes que este número del catecismo nos plantea, ¿no? Bueno, esto es una cuestión litúrgica, parece en el rito, ¿no? Obviamente es el sacerdote que preside in persona de Christi. Pero ha sido también una cultura religiosa, poder nosotros los laicos, ejerciendo su sacerdocio común de los fieles, poder también orar con las manos abiertas, ¿no? Hacia el cielo. Todos estamos en ese momento orando al Padre. Entonces, no hay una prescripción, por ejemplo, en el Ordo Misse. El Ordo Misse dice que, bueno, el sacerdote, en las rúbricas rojas, dice el sacerdote, extiende las manos, ¿no? Los fieles se han unido a esta extensión de las manos, y algunos a tomarse las manos antes de la pandemia. Hoy en día ya yo creo que eso no Ni eso. se hace, pero se extienden las manos y es un signo muy bonito, es un signo de oración y de clamar al cielo en el Padre Nuestro. Entonces no hay una normativa específica, aunque se ha hablado en esos temas para la congregación del culto divino, pero por ejemplo en el Ordo Misse, en las rúbricas nos dice que el sacerdote extienda las manos y bueno, los fieles quizás siguen al pastor extendiendo las manos, no hay mayor problema. No sé si Leonardo quiera aportar algo. No, así es, padre, así es. En algunos lugares es muy diverso según las prescripciones que tengan los obispos en cada uno de los lugares. No, hay lugares donde el Padre Nuestro se permite que se cante, en otros lugares no se permite que se cante, etcétera, etcétera, ¿no? Sería muy difícil entrar en una normatividad general porque hay mucha diversidad sin que se dañe en ninguno de estos lugares el sentido de lo que es la oración del Padre Nuestro. Pero me gustaría ir concluyendo con esta parte. El triunfo contra Satanás tiene dos dimensiones. La primera es hacer luz y la segunda es vencer el mal. Hacer luz y vencer el mal. Fíjense, ahora que preguntan, padre, en la celebración eucarística, existe una parte preciosa después del rezo del Padre Nuestro que se llama el embolismo. Sí. Este embolismo es como rematar litúrgicamente lo que en la oración del Padre Nuestro hemos pedido. Por eso en el Padre Nuestro no se dice amén. El Padre Nuestro no debe de terminar diciendo amén. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Padre de Uber, cuando celebra la Eucaristía, luego de rezar el Padre Nuestro, él continúa diciendo: líbranos, Señor, de todos los males y concédenos un fruto de esa petición, la paz. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras, y aquí entran las vírgenes, ¿no?, aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Es realmente una parte de la liturgia que es preciosa, este embolismo en el cual se concluye la oración del Padre Nuestro. Sí, Señor. Es la continuación, el embolismo, porque no se dice el amén, es la continuación hacia la oración del Padre Nuestro. Sí. Es la continuación, por eso no se dice amén. Y bueno, esas palabras, por ejemplo, yo cuando las pronuncio es una de mis, yo te podría decir que es una de mis, es una de las oraciones favoritas, así como muy favoritas después del Padre Nuestro, hacerla, ¿no? Líbranos del mal y aléjanos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Una cosa increíble, majestuosa de la liturgia, ¿no? Que a veces desestimamos porque se hace ritual, a veces algunos se hace monótono, ¿no? Pero si porque ya sigue la comunión. ¿No? Y que si uno le da sentido a estas palabras y le toma como que el sabor, el gusto, es increíble
es increíble, de verdad, esa oración es bellísima. Sí, porque decimos, sí, Señor, yo sé lo que te pido, ¿no? Yo sé lo que te pido. Me imagino usted en el altar lo debe vivir de una manera mucho más intensa, porque usted está ahí representando a todo ese pueblo que ora con usted. Claro. Él lo está teniendo en su corazón. Sí, Señor, yo sé lo que te pido y sé lo que ellos te están pidiendo. Y me gusta siempre también utilizar esto. Lo que te pido es que venga Cristo como el león de Judá. Que venga Cristo como el león de Judá a redimirnos y en él yo sea un hombre nuevo. Eso es lo que te pido y sé, porque Jesucristo tiene el señorío sobre todo, ¿no? Eso es lo que pedimos, y prácticamente con esto, queridos amigos, damos por concluida esta preciosa sesión de Líbranos del Mal con el Padre Diuber esta tarde. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en esta bonita experiencia. A todos, bendiciones, saludos.